Esta es una producción de Grupo Fórmula. El viernes 9 de agosto se va a celebrar en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde 1994, la Organización de Naciones Unidas estableció esta fecha para reconocer la riqueza cultural y lingüística de las comunidades indígenas. El INEGI acaba de publicar hoy su documento que se llama Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y la verdad es que hay unos datos que son preocupantes y son reveladores de la situación que guardan las comunidades indígenas que hablan idiomas indígenas, porque la realidad de ellos va muy en contra del discurso, no de este gobierno, de todos los gobiernos de este país que se declaran indigenistas y que la verdad son gente muy olvidada. Claro, siempre saben, es que viven en comunidades muy aisladas. Por favor, que no vengan con eso. Cuando hay deseo, se puede. No hay deseo. A ver, en México, la población hablante de idiomas indígenas, aquí en México se usa mucho la palabra lenguas indígenas, pero son idiomas. Cuando dicen lenguas indígenas, es hasta como querer bajarlas de categoría. Son idiomas, tienen sus reglas, tienen sus gramáticas, tienen sus estructuras verbales, tienen todo lo que caracteriza a un idioma. Hay 7.4 millones de hablantes de idiomas indígenas, que es el 5.9% de la población de 3 años o más. 52% son mujeres, 48% son hombres. Mayores de 50 años, el 35% de los hablantes, y menores de 15 años, el 15%. De acuerdo a esta demografía, la tendencia es de que cada vez son menos los de las nuevas generaciones que hablan estos idiomas y cada vez son más los que ya tienen más de 50, 60 años los que la hablan. En 2000 había 6 millones de hablantes aquí en México de idiomas, que eran el 7.1% de la población. Ahora son 7.4 millones, pero no me representan el 5.9% de la población. O sea que a pesar de que hay más hablantes, representan cada vez menos mexicanos. Estados con mayores porcentajes, claro, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, el sureste mexicano. Las lenguas más habladas, el náhuatl, el maya, el celtal y el zapoteco. Y aquí viene lo grave. La gente que habla estos idiomas, 23% primaria incompleta, 21% son mujeres sin escolaridad, 15% son hombres sin escolaridad y el 86% de estas personas residen en la misma entidad donde nacieron, o sea que no hay movilidad geográfica y están ahí condenados, como sus ancestros, a nacer, vivir y morir en ese mismo lugar. De acuerdo a los analistas, es posible que estas lenguas desaparezcan en unos 25 años, se acaben. Y los datos dicen que hace un siglo, en 1924, en México, desde ese año, en 1924, han desaparecido aproximadamente 282 idiomas indígenas en nuestro país. Este dato refleja una pérdida significativa, porque el país, cuando llegaron los españoles, tenía, se calcula, 350 idiomas indígenas. De las que han sobrevivido, solo 68 permanecen activas hoy en día, con las 3 más habladas siendo el náhuatl, el maya y el celtal. Las que están más amenazadas son una lengua en Baja California, que es el cual-quiligua, en Campeche el aguacateco, en Chiapas el mochó, en Tabasco el ayapaneco, en Quintana Roo el ixil nevajeño, en Oaxaca el zapoteco de Mixtepec e Ixcateco, en Veracruz el oluteco, en Baja California el cachiquel, el seri en Sonora y el chontal de Tabasco. ¿Qué es lo que pasa? Ya no hay hablantes jóvenes y los que lo hablan están muriendo. Tú me dices la anécdota que por ahí hay un idioma que hablan 2 personas y están peleadas. Exactamente. Entonces no lo hablan. Sí. ¿No? A ver, ¿por qué es muy importante esto? Porque es parte de un muy rico patrimonio cultural. La gente diría, bueno, ¿qué? Se muere el idioma, ya ni modo. Pero es que cuando se muera un idioma
de acuerdo a lingüistas con quien yo he hablado y que he leído, se muere toda una concepción de la vida, porque un lenguaje también rige un poco la forma en que ves la vida. Hasta la misma construcción gramatical puede regir cómo piensas. Nosotros vivimos una cultura con un idioma de sujeto, verbo y complemento. Pero hay idiomas que es primero el complemento, luego el sujeto, luego el verbo. O el verbo, el complemento y el sujeto. O con ciertas particularidades que obviamente influyen en tu manera de pensar. Entonces, el gobierno ha tenido algunos planes exitosos, pero sumamente limitados en diferentes partes del país. Urge desarrollar programas educativos bilingües y biculturales. Cuando digo bilingües, es que se le enseña a los niños el idioma de la zona, además del español. Hay que hacer campañas para que la gente que habla estos idiomas se sienta orgullosa de su herencia, porque en México, si hablan un idioma indígena, indio, eres un indio. En serio, el solo hablar con un acento regional diferente, en México te mete en problemas. ¿No se acuerdan cómo criticaban a López Obrador cuando empezó su carrera? No sabe hablar español. No, sí sabe, es el español de Tabasco. ¿Por qué? Digo, es como decir que el español de los andaluces que se comen vocales y todo es menor o menos bueno que el español de Castilla. Son diferencias idiomáticas. Sí. Pero en México hay una gran discriminación si la gente habla un idioma indígena. ¿Por qué? Porque es el idioma de los vencidos y el español, por más que repelamos, es el idioma de los conquistadores. Yo no sé si el presidente López Obrador habla algún idioma indígena. No lo sé, porque su defensa es total. Pero que yo sepa, no más habla español. Ni inglés, ni nada, español. Entonces, creo que todos, yo hace años a un secretario de Educación Pública me vio con cara de loquito, ya se murió este secretario además, pero me vio con cara de idiota, porque le dije, ¿por qué no enseñan a hablar el idioma predominante, indígena, predominante de una zona, a los niños y adolescentes en la escuela? No, ¿qué te pasa, Eduardo? ¿Qué te pasa? Dije, a ver, en zonas mayas que aprendan maya con el español, en zonas náhuatl que aprendan. Ahí Israel resucitó un idioma muerto. En Irlanda se ha resucitado el gálico. O sea, hay ejemplos de cómo puedes resucitar un idioma porque es parte del patrimonio cultural. Cuando se muere un hablante de un idioma, se acabó el idioma y se acabó la mentalidad y toda una manifestación cultural que ese idioma nos mostraba. Entonces, mientras los gobiernos no lo vean en serio y todo se reduzca a pura demagogia barata, pues vamos a ver cada vez menos idiomas vivos en nuestro país. Álvaro. Lo primero que pienso cuando escucho las iniciativas es que tenemos que reconocer que los idiomas y las costumbres indígenas están asociadas a una cosmovisión particular. Sí. Y con la desaparición de costumbres que pueden estar ligadas al cuidado de la tierra o el idioma y cómo interpretas las cosas, muere una cosmovisión con la que puede sustentarse una comunidad o un área geográfica. Y de la cual podemos aprender nosotros. Por supuesto. Y se nos olvida que México es pues, la suma de muchos Méxicos. La idea de México es relativamente nueva, es del 1910, es un poco 1821, que sí, realmente una idea muy moderna, Eduardo, en realidad. Mira, porque la nación mexicana nace en 1521 con el mestizaje. Nace en 1521, se concibe en 1521, nace en 1821 sí. Y se consolida hasta después de la Revolución Mexicana. Sí, exacto. Yo te diría que en realidad Porfirio Díaz es el que más hace por la idea de un México como un México. Entonces, la salida de estos idiomas y estas comunidades es la pérdida de esas cosmovisiones. Nada más que Porfirio Díaz era antiindigenista. Pero fuerte, claro, por algo promovido. A ver, mira, la Secretaría de Educación Pública en algún momento trató de hacer, y lo fundamental era libros, obviamente también en lenguas indígenas. Porque se entendía, pero sí, no solo tiene que ser una estructura. No, claro, pero porque se entendía que un doble idioma, o sea, el español,
pero también la lengua indígena iba a prevalecerlo, iba a ayudarle a que prevaleciera. Al final de cuentas no se hizo nada, pero recuerden que sí hay gente destacada como María Sabina, recuerda, a nivel internacional, una india mazateca de por los hongos alucinantes de Oaxaca, y al final de cuentas ellos decían que si se enfocaban en uno o dos idiomas, esto iba a prevalecer. No se enfocaron en nada. Fue un desastre todo esto. Y no sé cómo la austeridad republicana golpeó a todos estos programas, me imagino que sí, porque pasaron lo primero. El machete parejo. Por supuesto. Así es. En fin, ojalá la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, tome en serio esto, porque si no, se nos va a acabar una cosa bien importante de lo que nos vuelve a todos mexicanos, que esta ancestría que de alguna manera podemos tener fisiológica o mentalmente. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.